Estás en Red Juvenil, un espacio donde se crean conexiones con nuestro creador. ¿Estás listo? ¡Conéctate! Red Juvenil. No, ¿verdad? Estamos haciendo algunos cambios muy buenos, y el objetivo de esto es que tú te puedas integrar a la Red Juvenil. Y estate atento a la página para que empieces a subir información, recibas información. O sea, queremos entrar este año con cosas muy padres. Y bueno, quiero hablar contigo acerca de un tema. Y este tema es un tema que le he titulado Empieza de cero. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quisiera empezar con alguna pregunta. ¿Algún día cometiste un error y piensas que ya no tienes solución? Yo creo que en algún momento de tu vida has cometido un error. La regaste en algo y más ahora en estos tiempos en donde tenemos acceso a muchas cosas, empezamos a tomar decisiones que en ocasiones pensamos que ya no tienen solución. Nada menos en la semana pasada, hace 2 semanas, tuve la oportunidad de platicar con una familia que tiene una situación legal muy delicada, en donde esta chica, pues simple y sencillamente a los 13 años se embaraza, ¿verdad? Y estaba buscando abortar y estuvo en riesgo su vida. Es una situación que vamos a manejar a través de negligencia médica y es una situación muy seria. Pero aquí la problemática es que esta chica tomó una mala decisión. Y lo peor de todo es que estuvo en riesgo de morir. Pero ¿cuántas veces hay chicos o chicas que han tomado malas decisiones y piensan que no van a salir de ello? Bueno, quiero comentarte algo. Vámonos a un varón que se va a asemejar mucho a muchas de las historias que hemos vivido. La Biblia habla de muchísimas personas que cometieron muchísimos errores. Hombres y mujeres en la palabra de Dios que nos enseñan sus errores. Y el objetivo de Dios no es avergonzar, no es exhibir a estas personas, sino que cada uno de nosotros podamos aprender de cómo estas personas solucionaron sus malas decisiones. Y este personaje es un personaje muy conocido por ti. Este personaje es el apóstol Pablo, y lo encontramos en Hechos capítulo 9. Por ahí creo que se me fue la imagen del cañón. Hechos capítulo 9, y nos dice así el versículo 1, si me quieres acompañar. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo el Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mucho fruto en
presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor dijo que se te apareció en el camino por donde venías, que me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quién era Saulo? Bien, ¿quién era Saulo? Saulo era un hombre muy preparado, era un hombre muy culto, era un hombre que había estudiado en las mejores universidades de su época, era un hombre que conocía mucho la ley romana, la madre de las leyes, la cuna del derecho a nivel universal. Era un hombre muy culto acerca de todo lo que era la cultura griega, la cultura romana, la filosofía, el arte, pero también conocía mucho acerca de la ley. Era un hombre de autoridad, era un hombre muy temido y muy respetado por las autoridades judías y por las autoridades romanas. Era un hombre que se jactaba de ser una persona rodeada de mucha gente, de mucha autoridad, y se sentía muy respaldado por ellos. Acabamos nosotros de leer, él andaba persiguiendo cristianos para enviarlos a Roma, para que Roma se encargara de matarlos, se encargara de martirizarlos. Su trabajo solamente era cazar cristianos. Él necesitaba cartas, necesitaba permisos para entrar a las ciudades y arrestar a los cristianos, y en ese momento a él le otorgaban esas cartas. Con dos nacionalidades, era judío y era romano, ¿sí? Y él apelaba a esas dos nacionalidades, y vemos en la Biblia a través de algunas cartas cómo ocupó las dos nacionalidades dependiendo de la situación que tenía. Se enorgullecía de cumplir los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Era un hombre que cumplía cabalmente la ley. Y por eso él se sentía con la autoridad de andar persiguiendo cristianos evangélicos, perseguidor de la iglesia, ¿sí? La Biblia nos habla de que Pablo proporcionaba a los cristianos. Él no los mataba. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que Pablo matara a cristianos, pero sí los aprendía, sí los detenía, sí los arrestaba, y eran enviados a Roma, y en Roma hacían todo género de atrocidades con los cristianos evangélicos. Pero era un hombre que se sentía orgulloso de defender la religión judía. ¿Y cómo demostrándolo? Persiguiendo a los cristianos evangélicos. Se convirtió en cómplice de asesinato. Aquí en México tenemos un dicho muy común que dice que peca tanto el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Y legalmente este hombre era coautor, ¿sí?, de homicidios y de genocidios. Entonces era un hombre que había cometido un gravísimo error. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta después. Nosotros vemos en el momento en el que él está buscando en Damasco a unos cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una plaga para Pablo, se convirtieron en una plaga para el pueblo judío, se convirtieron en una plaga y en una amenaza para la religión judía. Entonces Pablo, cegado por el celo de ser judío, ¿sí?, queriendo supuestamente agradar a Dios, él se enfrenta con Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo acabamos de leer. Dice la palabra que en primer lugar vio un destello de luz, ¿verdad? Y ese destello de luz lo hizo caerse. Por otro lado, se cuenta mucho que Pablo fue tirado de un caballo, pero en ninguna parte de la Biblia nos dice que Pablo venía montado a caballo, ¿verdad? Es un pintor. El nombre de este pintor, que fue el primero que dibujó o pintó a este Pablo montado en un caballo, el nombre de este hombre es Caravaggio. ¿Por qué? Porque en aquella época representaba arriba de un caballo guerra y caza, guerra y cacería. Entonces a este Caravaggio se le ocurrió decir, bueno, pues Pablo andaba cazando cristianos, pues pintémoslo montado en un caballo. Y de ahí ha seguido la historia. Y todos predicamos alguna vez que el apóstol Pablo fue tirado de un caballo. No, el resplandor que recibió
sí, generó dos efectos. Número uno, nos dice aquí que cae al suelo. ¿Y qué podemos nosotros aprender de eso? Que la altivez y la soberbia de Pablo tuvieron que ser vencidas. Y ahorita vamos a ver y cómo lo vamos a aplicar nosotros, ¿verdad? Cuando hemos cometido errores y pensamos que esos errores ya no tienen solución. Hemos tomado malas decisiones y a veces pensamos que no tenemos perdón de Dios. Inclusive nos da vergüenza tan solo pensar en algo que hicimos equivocadamente. Pues en el caso de Pablo, bueno, Pablo se enfrenta con Jesús y lo primero que recibe es un atentado contra su soberbia. Pablo se sentía una autoridad, era soberbio, era altivo, ¿sí? A pesar de que estaba cometiendo un error muy grande, ¿sí? Era un hombre altivo y lo primero que tuvo que hacer es enfrentarse con su altivez. Por otro lado, le es quitada la vista. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué le quitaste la vista? ¿Qué necesidad tenías tú de quitarle a Pablo la vista? ¿Por qué tenía que quedar ciego? Bueno, porque de acuerdo a alguna definición médica, lo que sucedió con Pablo fue una obstrucción de los nervios que envían señales visuales desde los ojos al cerebro. ¿Qué significa eso en coacalquense? Es muy simple. Él tenía que estar ciego durante esos 3 días para que él no estuviera viendo lo que le rodeaba y escuchara y se concentrara solamente en lo que Ananías le estaba enseñando. Lo más interesante de esta historia es que al leer las cartas del apóstol Pablo empezamos a descubrir que Jesucristo tardó 3 años en revelarles cosas a todos los 12 discípulos. 3 años pasó caminando con los discípulos, enseñándoles verdades del reino. Y les fueron reveladas en esos 3 años verdades, y que muchas de ellas no las entendieron, no las asimilaron hasta que pasaron muchos años. Pero a diferencia del apóstol Pablo, ¿sí? Es cegado, ¿sí? Es su soberbia, su altivez es humillada, y entonces él en 3 días recibe toda la revelación que los discípulos tardaron 3 años en recibir. Y no solamente la recibió, sino que la entendió. Entendió exactamente todo lo que los discípulos aprendieron en 3 años. A él le bastó solamente 3 días. Oyó la voz del cielo. Oyó la voz del cielo. En ese momento, ¿verdad? Tenía que ser cegado para poder oír, para poder escuchar. Tenía que haber sido clausurado de los elementos básicos del ser humano, y esa es la vista. Y yo me preguntaba, y yo hacía este ejercicio y le preguntaba a las personas que están en la oficina: si yo tuviera que quitarte y te doy a escoger, ¿sí? ¿Qué escogerías? Pero te tengo que quitar uno: la vista, el habla o el oído. ¿Tú qué escogerías? ¿El oído, la vista o el habla? Pero para siempre. Lo tienes que perder. ¿Cuál escogerías? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Y entonces en este caso Dios decide quitarle la vista. Jesús decide quitarle la vista a Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía que escuchar. Entonces vamos dándonos cuenta cómo la respuesta a mi pregunta: ¿cuál sería tu respuesta? Entonces en este caso Jesús decide que Pablo pierda la vista para que él pueda escuchar claramente lo que Dios tenía preparado para él. Entonces aquí vemos 3 cosas importantísimas, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos un error, nos vamos a ver enfrentados contra nuestra soberbia y nuestra rebeldía. Si nosotros queremos empezar de nuevo, vamos a tener que confrontarnos contra nuestra soberbia, contra nuestra rebeldía. Tenemos que dejar de estar viendo el mundo natural para empezar a ver el mundo espiritual y empezar a escuchar la voz de Dios. Dios le puso a un hombre para que lo discipulara. Es importante que tú entiendas que si tú quieres empezar de nuevo después de haber cometido un error, o tú quieres iniciar algo nuevo, tú tienes que dejarte ser enseñado.
Tú tienes que aprender de los demás. Y sobre todo de las personas que tenemos años caminando en el Señor. ¿Por qué? Porque también hemos cometido errores como tú los has cometido. Y tal vez te faltan muchos errores para cometer. Pero no hay nada como la sabiduría de una persona que ha cometido errores y que se ha levantado, se ha arrepentido y ha cambiado su vida. Aquí es importante que tú entiendas que tú tienes que ser guiada, tú tienes que ser guiado. Acércate a las personas que le tienen temor a Dios, personas que pueden enseñarte valores del cielo para que los apliques en la tierra. Nunca tomes salidas falsas cuando has cometido errores. He escuchado chicas o chicos que por cuanto no quieren enfrentarse al problema, no quieren enfrentarse a la mala decisión que tomaron, se van de sus casas, se suicidan, entran en rollos de droga, entran en rollos de alcohol, se separan de la familia, se aíslan. Tú no puedes llegar al nivel de tomar este tipo de decisiones en donde empiezas a buscar salidas falsas. Nunca tomes salidas falsas. Por muchos años he estado yo en la Procuraduría asesorando en casos sobresalientes. Y por desgracia llevo alrededor de 4 o 5 años trabajando en casos sobresalientes en el Estado de México, y de cada 10 personas que he tenido que atender por suicidio, 9 son jóvenes y adolescentes. ¿Sí? Jóvenes y adolescentes. Apenas llevamos 16 días y llevo 13 adolescentes suicidados en el Estado de México. ¿Y todo por qué? Porque no quisieron enfrentar su problemática. ¿Qué tuvo que hacer Pablo para comenzar de cero? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando la regamos, cuando cometemos errores? Porque todos los hemos cometido. Y te puedo decir que en algún momento de tu vida tal vez vas a poder o vas a cometer otro error. En lo que vas madurando muchas cosas, en tu caminar vas a cometer errores. Pero eso no tiene por qué apartarte de Dios, ni tampoco puedes buscar salidas falsas, ni tampoco te puedes encerrar en ti mismo, en ti mismo. Tú tienes que empezar de cero, tú tienes que empezar de nuevo, tú tienes que empezar otra vez. ¿Por qué? Porque quiero que recuerdes todos los días, tú eres un propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, y Dios ha tomado en cuenta en ese propósito tu trabajo, tu carrera profesional, tu desarrollo, tu ministerio. Hay muchas cosas que Dios tiene planeadas para ti. Lo único que tú tienes que hacer es volverte a enchufar con Dios. Ahora la pregunta sigue en el aire: ¿qué tuvo que hacer el apóstol Pablo para comenzar de cero? Número 1, dejar en el suelo su soberbia y su altivez. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas que a veces tenemos nosotros cuando cometemos errores es que nos volvemos rebeldes y altivos. Y cuando las personas nos encaran nuestro error, cuando nos confrontan con nuestra equivocación, nos defendemos, nos justificamos. Inmediatamente se nota nuestra altivez, nuestra rebeldía, nuestra soberbia. Contestamos negativamente, atentamos contra las autoridades, lastimamos a nuestras autoridades y sobre todo a nuestros padres. Pero lo que tú tienes que entender es que lo primero que tienes que hacer para comenzar de nuevo es quítate toda altivez, quítate toda soberbia, quítate toda rebeldía. Reconoce que la regaste, no culpes a nadie, no te justifiques por lo que hiciste. Y entonces vamos al segundo paso. Tener perdón. ¿Cómo me regreso? Aquí. Tener un encuentro con Jesucristo, un encuentro genuino con Jesucristo. Creo que esa es la 3, ¿verdad? Vámonos a la 2. Tener un arrepentimiento genuino. ¿Sí? En la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, nos dice que una cosa es el arrepentimiento. Dice la Biblia: arrepentíos y convertíos.
¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer lo que hice. No culpo a nadie, no me justifico por lo que hice, no me justifico por mis actitudes, no culpo a la sociedad, no culpo a mis padres, no culpo a lo que está sucediendo, lo reconozco. Eso es lo primero que tengo que hacer. Me bajo de mi caballo, me bajo de mi altivez, me bajo de mi soberbia, me bajo de mi rebeldía y reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de Dios, ¿sí? Reconozco que he lastimado y he pecado contra el cielo y contra mis padres, contra mis autoridades. Y ahí empieza el proceso del comienzo en cero. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. Dice la palabra en Hechos: arrepentíos y convertíos. La palabra convertíos significa cambiar de dirección. Porque yo me puedo quedar en el arrepentimiento y puedo pedirle perdón a todo mundo. Y ha pasado casos en donde todo mundo se escandaliza. Resulta que se enteran que saliste embarazada, resulta que se enteran que embarazaste a una chica, todo mundo se escandaliza, tus papás, los papás de la chica o del chico, todo mundo se siente con derecho a vengar la ofensa como si te hubieran violado y todo mundo se siente ofendido y tú pones cara de chin, ya la regué, ¿qué hago? Perdónenme, miren que no lo vuelvo a hacer y todo mundo, y dice la palabra de Dios que siempre el polvo regresa al suelo. Tal vez un mes, 2 meses, y ya todo se calmó. Y entonces sí empiezan a ver a la chica que le empieza a crecer el vientre, ¿verdad? Y entonces empieza la mamá: pues sí, voy a ser abuela. No, pues sí, voy a ser abuelo. Pero bueno, pues babosa, cometió su error, su pecadote. Pero bueno, pues es una criatura, ¿qué culpa tiene? Y después de tanto escándalo, después ya todo el mundo la anda cuidando. Y entonces es uno, como decimos en México: ¿y para qué tanto pancho? Y entonces sí me arrepentí. Fui a pedir perdón a los papás de mi novia. Le pedí perdón a los papás de mi novio. Los dos nos enfrentamos y pedimos perdón. Nos arrepentimos. Pero seguimos teniendo relaciones. Seguimos pecando, seguimos cayendo en fornicación. ¿Y todo por qué? Porque no nos hemos convertido. Y dice la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. No solamente tiene que venir el arrepentimiento, sino tiene que haber un encuentro con Jesucristo genuino. Esos chicos y esas chicas, a través de los años como pastor que he vivido, que de repente los ves bien espirituales, bien entrados con Dios, alaban, adoran en la palabra, ayunan, están involucrados 1 o 2 años y de repente ¡fum!, desapareció. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Oye, llevan 3, 4 domingos que no lo veo. Le hablo y no me contesta. Le hablo y me ignora. De hecho ya me borró de la lista de los cuates, ¿verdad? Ya no quiere saber nada de nosotros. Le he ido a tocar la puerta, le he visto de lejos, ya ni me contesta el saludo. ¿Qué descubro? Que es una persona que tal vez sí se arrepintió, pero nunca cambió de vida, nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. Y creo que es un momento de hacer un paréntesis y preguntar si tú realmente has tenido un encuentro genuino con Jesús. ¿Cuál es tu motivación para estar aquí? ¿Porque tus padres te traen? ¿Porque tus padres te dicen que tienes que venir? ¿Porque tienes una bronca y le estás pidiendo a Dios que te ayude y en lo que te lo arregla, pues tratas de relacionarte, de congregarte? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? ¿Cuál es tu motivación para estar en este lugar? ¿Cuál es tu motivación para decir que tú eres cristiano evangélico? ¿Cuál es tu genuina motivación? Porque si tú no tienes un arrepentimiento y un encuentro genuino con Jesucristo, vas a seguir cometiendo errores que al final te van a llevar al infierno. No hay de otra. No hay de otra. Por eso tú tienes en esta tarde que pensar si realmente te has arrepentido y si realmente tienes un encuentro genuino con Jesús. Porque todos aquellos que tienen un encuentro con Jesús se nota en su vida, se nota en sus comentarios, se nota en sus pláticas, se nota en su desarrollo.
Hace tiempo me atreví a decir como pastor, me acuerdo que estaba yo parado allá en ese púlpito y yo decía, yo puedo decir ahorita sin temor a equivocarme, si ahorita viene Jesucristo, yo puedo decir exactamente quién se va a quedar y quién se va a ir. ¿Te gustaría que hiciéramos ese ejercicio contigo hoy? No oigo ningún amén. Estar dispuesto a renunciar a todo lo que te ata a este mundo, para que tú puedas comenzar de cero. No puedes cargar tu mochila de porquerías que traes allá afuera. Comenzar de cero es de cero. Tú no puedes comenzar de cero si tú no estás dispuesto a renunciar a todo lo que te ata a este mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Eso no quiere decir que sea malo ser un profesionista, estar estudiando una carrera, estar trabajando. Pero esos son los justificantes que tú tienes para no tener una relación profunda con Jesús. Entonces estás poniendo a Jesús en segundo lugar. Y si tú no estás dispuesto a renunciar a todo lo que te ata para no estar involucrado al 100 con Dios, no te metas con Él, porque es burlarse de Él. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos probado la deslealtad? Levante su mano. ¿Quién de aquí ha sentido el dolor de alguien que le ha sido ingrato, desleal, traidor, chillón? Levanta la mano. La mayoría. Ahora imagínatelo a nivel Dios. No, Señor, ahora sí todo contigo, y con todo contigo, y todo contigo. Pero cuando Dios dice, vamos a renunciar, vamos a hacer aquello, híjole, Señor, no puedo. Recuerdo la historia del chavo rico, ¿verdad? Que se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, quiero andar contigo y con tu banda. Ah, va. Nada más sí te aviso, sí te aviso, a veces no tenemos dónde dormir. A veces los zorros tienen hasta su cuevita, pero yo a veces me toca en la calle, nos toca en la banqueta, a veces no dormimos, a veces dormimos de a reyes y a veces no tenemos para comer. ¿Qué onda? ¿Le entras o no le entras? Pues déjame despedir de mi familia y regreso. Ve y despídete. Obviamente jamás regreso. Estar dispuesto a entregar tu vida para el servicio de Dios. Es tan práctico y tan sencillo entender, pero nos cuesta trabajo creerlo. Porque yo sé que todos ustedes han escuchado esto muchas veces. Es tan sencillo decirle al Señor, Señor, aquí está mis añadiduras y yo quiero tu reino. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Y qué es lo añadido? Tu carrera, tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tus proyectos, tus viajes, tus bienes materiales. Esas son las añadiduras. Y Dios no está peleado con tus sueños. Dios está peleado con todos los propósitos que tiene para tu vida y los que tú tienes, tus propios sueños. Cuando tus sueños se alinean a los sueños de Dios, te vas a impresionar y te quedaste corto con lo que pensaste y con lo que soñaste. Cuando tú alineas todos tus sueños y tus planes y tus proyectos y le dices al Señor, aquí están mis añadiduras, ¿qué onda? ¿Dónde firmo tu reino? Dios se encarga del resto. Sin importar lo que hayas hecho, quiero decirte que Dios puede transformar tu vida. Beto, ¿puedes acompañarme allá arriba, por favor? Sin importar lo que hayas hecho, Dios puede transformar tu vida, al igual que lo hizo con Pablo, y lo hará para que logres cosas que jamás podrías imaginar. Y te vas a quedar corto con lo que has pensado y lo que has soñado. Y yo te lo puedo decir por experiencia. Te puedo contar muchas historias que he vivido.
que nunca me imaginé estar en esos lugares, que nunca me imaginé estar sentado con esas personas, que nunca me imaginé haber pisado, comido, bebido, viajado, entendido tantas cosas, porque mi mente nunca alcanzó ese tamaño de capacidad de la que Dios tiene para ti. Lo único que tienes que hacer es comenzar de cero. Es comenzar de cero. Quiero que cierres tus ojos un momentito. Y quiero que te imagines como el apóstol Pablo perdiendo la visión, la vista. Por eso quiero que cierres tus ojos, para que tu sistema nervioso no pueda distraerse con lo que estoy haciendo, lo que está pasando a tu alrededor. Quiero que cierres tus ojos. Dios te está diciendo este domingo: ¿te gustaría comenzar de cero? Dios te está invitando a comenzar de cero. Tal vez no has cometido un super mega error o un super pecado, pero cada vez que comienzas algo, por algo se echa a perder. Ese algo a veces lo diriges tú solamente, y en ese caminar no has incluido a Dios, y no te satisface, no te llena, te frustra. Yo no sé si estás cansado de vivir así. Aquí hay diferentes caracteres. Yo se lo digo al Señor: Señor, yo quiero pedirte algo. Es lo único que anhelo, Señor. Ya me has dado más de lo que nos necesitaba y soñaba. Señor, solo te quiero pedir algo. Yo quiero que me regales la oportunidad de que antes de que me lleves a tu presencia, me dejes predicar el último sermón, y en ese momento diciendo amén, llévame si quieres. Pero tú tienes mucho por delante, pero no puedes arrancar y detenerte. No puedes empezar y boicotear tus propósitos y los de Dios. Por eso es necesario que entiendas que tienes que volver a comenzar de cero, pero no regresar a la vida de antes. Es un comienzo de cero, renunciar a todo, arrepentirte de que no has continuado correctamente la vida, reconocer a Jesús de una manera genuina y estar dispuesto a todo. Y todo esto lo preparamos para ti. Hay un equipo de personas que durante 6 meses han estado planeando esto. Y toda esta semana estuvimos trabajando solamente para ti. Preparamos todo esto para ti. Y solo para hacerte una invitación. Y todo esto lo puso Dios para ti. Y tal vez eres muy ajeno a la iglesia. Tal vez no estás involucrado de una manera total con la iglesia. Tal vez has tomado la actitud de ser visita, pero no has tomado la actitud y la posición de tomar esto como tuyo. Pero hoy te demuestra Dios que te ha estado buscando, atrayendo, atrapando y enamorando. Porque la pregunta que te quiere hacer en esta tarde es: ¿quieres comenzar de nuevo? Te tengo una propuesta. Comencemos de cero. No importa lo que hayas hecho. No importa ni siquiera por qué lo abandonaste, por qué boicoteaste, por qué lo echaste a perder, por qué la regaste.
¿Por qué te detuviste? No lo voy a discutir. Solo te pregunto, ¿quieres comenzar de cero? Es más, te la pongo todavía diferente. ¿Quieres que comencemos de cero? La respuesta se contesta poniéndote de pie. Si es un sí, ponte de pie. Si es un no, permanece sentada, permanece sentado. ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres comenzar de cero? No abras tus ojos. ¿Por qué no hablas con Dios y te arrepientes? ¿Por qué no abres tu boca y dile a tu manera: Señor, perdóname porque la he regado? Díselo como tú lo sientas. No culpes a nadie. Dile: Señor, perdóname. Si no quieres dar detalles, no se los des, Él los conoce. Solamente dile: Señor, perdóname. Número 2. ¿Hay alguien aquí que realmente no haya tenido un encuentro genuino con Jesús? Que tal vez sí, un día hizo la oración y repitió conmigo o con el que estaba predicando y te llevó a hacer la oración, pero nunca has tenido un encuentro con Jesús. Si hay alguien así, que no ha tenido ese encuentro con Jesús y que hoy está dispuesto a buscar ese encuentro con Jesús, quiero que pase cerca del estrado y los demás no abran sus ojos. Quiero que vengas acá adelante porque quiero orar por ti. Que digas: lo recibí, pero la verdad nunca he tenido un encuentro con Él. Quiero que vengas. Amén. Wow. Así es. Los demás no abran sus ojos. Tú sigue hablando con Él. ¿Hay alguien más que diga: no he tenido un encuentro genuino con Él? He estado aquí por años y la he regado, regada tras regada, regada tras regada, regada tras regada. Me han invitado, hago el llamado, me levanto y tomo decisiones, pero pasan los días, pasan las semanas y vuelvo a ser la misma persona. Es porque no has tenido un encuentro con Jesús. Y tú me puedes decir: pastor, desde aquí en mi lugar es suficiente. No, necesito que vengas aquí. Y no para exhibirte, porque yo sé quién necesita pasar y quién no, pero no voy a obligar a nadie. Bien. Tú que estás aquí al frente, yo quiero que repitas conmigo en voz alta: Señor Jesús, perdóname porque te he faltado el respeto. Porque he dicho conocerte y no te conozco. No sé cómo piensas, Jesús. No sé lo que piensas de mí. Y a veces ni siquiera sé lo que pienso de ti. Porque para mí Jesús ha sido una religión. Y eso me ha llevado a ser rebelde, necio. Pero hoy quiero pedirte, Jesús, con todo mi entendimiento, que entres a mi corazón
con toda la capacidad que tengo de entender, quiero pedirte que entres a mi vida. Habla con Él. Habla con Él. Aquí quédate. Tú te pusiste de pie porque quieres comenzar de nuevo, quieres comenzar de cero. Y yo quiero que ores conmigo y repitas estas palabras. Y quiero que le digas: Señor Jesús, hoy renuncio a toda altivez y a toda rebeldía. Díselo con tu boca. Señor, hoy renuncio a toda altivez y a toda rebeldía. Hoy renuncio a toda soberbia. Repítelo con voz alta. Hoy me arrepiento de boicotear todo intento que has hecho conmigo de llevarme a cosas más grandes. En el nombre de Jesús, Padre, hoy te pido que volvamos a comenzar de nuevo, que comencemos de cero. Quiero entregarte, Señor, mis añadiduras. Díselo: quiero entregarte mis sueños, quiero entregarte mis planes, quiero entregarte mis proyectos, quiero entregarte mi futuro. Padre, manéjalo tú. Señor, toma mi futuro. Porque estoy dispuesto, Señor, a renunciar. Porque estoy dispuesto a obedecer. Porque estoy dispuesto a decir: voy con todo. Y quiero darte un minuto para que hables con Él. Habla con Él, habla con Él. Dile al Señor lo que hay en tu corazón. Kashanderequita rabarabasanderequita rabarabaite. Enderequita rabarajashanderequita rabarabachari. Vamos, díselo. Habla con Él. Tienes que aprender a caminar en la libertad que Él da. Cuando las cosas comienzan, todas son hechas nuevas. Todas y cada una de las cosas son hechas nuevas. Y Dios va a volver a trabajar en todas las áreas de tu vida. Suéltalas, déjaselas. Para que entonces puedas disfrutar de los beneficios de obedecer y poderte convertir como ese Pablo, que a pesar de que cometió muchos errores, estuvo dispuesto a comenzar de cero. Y tú conoces su historia y hasta dónde llegó, y a toda la gente que tocó. Y Dios le dio el privilegio que de las 2/3 partes del Nuevo Testamento fueran escritas por él. Y Dios te puede llevar a cosas igual o más grandes, pero solamente tienes que dejarte comenzar con Dios.